Bueno, muy buenas noches. Ahora le vengo a hablar sobre el tema de exposición, el cual lleva como título Prevención, Diagnóstico y Tratamiento en pacientes con hemorragia postparto. Aquí están pues los autores de dicho artículo y el expositor en esta noche es mi persona, Erika Julián Cantanero. Bueno, aquí los autores, ¿cierto? Hablan sobre una definición y una clasificación de hemorragia postparto. Entonces ellos definen la hemorragia postparto como la pérdida hemática excesiva sobrevenida en la etapa final del alumbramiento o hasta el final de la etapa puerperal, con necesidad de ingreso hospitalario. Usualmente se ha considerado como tal la pérdida de sangre, ¿cierto? La que supera, como vemos en pantalla, los 500 mililitros en el parto eutóxico y los 1000 cc, ¿cierto? En parto por cesárea. Pero realmente ver esto a simple vista es muy difícil. Nosotros sabemos la cantidad de sangre que de pronto ha perdido la paciente, por lo cual es conveniente, ¿cierto? Que toda pérdida de sangre con posibilidad de producir inestabilidad hemodinámica debe considerarse como una hemorragia postparto. Ahora bien, de todas las muertes maternas que se producen al año, o sea, a nivel mundial, casi el 30% de ellas es debido, ¿cierto? O a causa de la presencia de esta grave complicación. Y se calcula que a nivel global se produce una muerte materna cada 4 minutos por dicha patología, ¿no? La OMS, vamos a ver que ha calculado más o menos que el 99% de todas las mujeres maternas, ¿cierto? De las muertes maternas en hemorragia postparto se producen en países en vías de desarrollo, ya que la hemorragia postparto es justamente una complicación severa que con frecuencia produce la muerte materna, justamente en la mayoría de los casos por deficiencia en los servicios de salud, que es algo que caracteriza a los países en vías de desarrollo. El sangrado activo no controlado genera un choque hipovolémico, como bien sabemos, secundario cuando se alcanza una pérdida de volumen sanguíneo al 40%. Si dicha hemorragia o pérdida de sangre no se controla, vamos a ver que podemos tener hipotermia, coagulopatías, acidosis metabólica y lo que es conocido como la tríada de la muerte. Ahora bien, pueden presentarse en diferentes periodos de tiempo. Hay una clasificación que tenemos anteparto, que es aquel sangrado que se presenta antes del parto. Tenemos aquel que se presenta por parto, la cual se divide en primaria, que son dentro de las primeras 24 horas posterior al parto, y cuando la cantidad es mayor a 500 ml, como vemos aquí en pantalla, en parto vaginal, en parto eutóxico. Ahora bien, se habla también de cuando es a 1000 cc, ya en cesárea, y secundaria cuando ya esta presenta posterior, ¿cierto? A las 24 horas y dentro de las 6 semanas del puerperio. Muy bien. Ahora bien, aquí en la parte derecha de las diapositivas podemos ver, ¿cierto? Que los autores aquí colocan eh, las principales razones o circunstancias en las cuales se presentan, ¿cierto? Estas muertes. Lamentablemente sabemos que en hemorragia postparto, el 95% de los casos, ¿cierto? En que se producen estas muertes es completamente prevenible. Entonces aquí los autores colocan las principales circunstancias, como son, por ejemplo, el desconocimiento de factores de riesgo en los pacientes, falta de acceso a servicios de salud para tener un parto asistido por personal capacitado, falla y escasez en atención médica de urgencias obstétricas, práctica inadecuada o limitada manejo del tercer periodo del trabajo de parto. Esto es muy importante, este tercer periodo del trabajo de parto, ya que es una de las formas en que nosotros podemos prevenir justamente estas hemorragias postparto, que ya más adelante les hablaré y que es un punto que los autores recalcan. Bueno, también la demora en el reconocimiento de la hipovolemia, un deficiente reemplazo de volumen o diagnósticos tardíos y manejos inadecuados. Bueno, ahora bien, con respecto a la metodología, vamos a ver que los autores utilizaron, ¿cierto? Para presente trabajo de investigación, utilizaron revisiones, ¿cierto? Que habían asistido al hospital, pacientes que habían tenido hemorragias postparto y también comparándolo con la base de datos, con los trabajos realizados con otros autores, ¿cierto? Por ejemplo, de, de recolección de datos, por ejemplo, de PubMed, de MES, como también del sitio de asistencial, con el fin de ¿qué? De plantear la prevención, diagnóstico y tratamiento en pacientes con hemorragia postparto. Bueno, con respecto a los factores de riesgo,
estos son los que más se presentaron en el sitio y los que más documentan los autores, ¿cierto? En dicha revisión. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, tenemos la edad materna avanzada. Nosotros sabemos que la edad materna avanzada se asocia con mayor frecuencia a patología gestacional y mayor incidencia de inducciones médicas de parto y de, obviamente, de cesáreas, especialmente en multíparas. Todo ello va a repercutir en una morbimortalidad materna y fetal, siendo un grupo gestacional de riesgo obstétrico, como bien sabemos. Con respecto a la multiparidad, vamos a ver que se comprobó el número de embarazos, no interviene realmente con el sangrado, aunque clásicamente identificado como la multiparidad como un riesgo incrementado de mayor sangrado debido a que hay una menor retracción de uterina que ya se encuentra pues distendido. Con respecto a la gestación múltiple, el embarazo múltiple es aquel que se desarrolla más de un feto y obviamente este por la distensión que produce en el útero puede conllevar también a sangrados. El parto prolongado, ¿cierto? Que va a generar un enlentecimiento de la progresión de trabajo de parto debido a la disminución de las contracciones uterinas como por ejemplo en la dinámica, como va a ser una frecuencia, una intensidad o duración que van a estar por ya disminuidas, debido a qué? A una disminución del metabolismo de la actina, ¿cierto? Para conversión de la miocina y la presentación de las contracciones uterinas, en unos casos por carencia de dichas proteínas y en otros por calorías. Y por último, los trastornos hipertensivos, ¿cierto? Que siempre son protagonistas. Vamos a ver que la aparición de la hipertensión arterial más proteinuria después de las 20 semanas de gestación hablamos de una hipertensión, ¿cierto? Gestacional cuando está supera 140 y 90 milímetros de mercurio, una presión sistólica y diastólica, junto con una proteína cualitativa. Se diagnostica en forma retrospectiva y sus criterios son ¿cuáles? Hipertensión leve, ¿cierto? No mayor a 140-90, sin proteinuria, que aparece en el tercer trimestre de la gestación y desaparece después de la gestación hasta 10 días postparto. Bueno, con respecto al diagnóstico, vamos a ver que eh, debido a la epidemiología en que nosotros nos encontramos, ¿cierto? Principalmente es la parte observacional y esto lo recalcan aquí los autores. Ahora, cabe tomar en cuenta que debido a los cambios fisiológicos durante el embarazo, el aumento de la resistencia vascular sistémica, así como la taquicardia, pueden mantenerse ocultos a causa de este factor. Por este motivo, vale tomar en consideración que una gestante sin factores de riesgo pierde hasta el 30% de su volumen sanguíneo para presentar cambios constantes vitales. Es por ello que se sugiere realizar una continua observación clínica de los signos vitales durante el periodo postparto. O sea, es decir, mantenerla pues siempre en observación. Ahora sabemos que muchas veces hay que individualizarse todos los pacientes porque muchas veces una paciente con pérdida, ¿cierto? Menor al 30% ya presenta cambios hemodinámicos, pero otras van a persistir más en manifestar estos cambios hemodinámicos. Y eso es algo que recalcan aquí los autores. Bueno, con respecto al diagnóstico etiológico, para saber esto se debe tener en cuenta la mnemotecnia 4T, ¿cierto? Tono, trauma, trombina y tejido, como vemos en la diapositiva. Además, se debe tomar en cuenta los factores de riesgo que puede presentar la gestante una vez identificada la causa de la hemorragia postparto, se brinda tratamiento adecuado. Entonces, ¿qué tenemos que valorar aquí nosotros? Bueno, tenemos que primero, valorar el grado de contracción uterina. Se debe revisar nuevamente el canal de parto, si está bien contraído. Una vez descartado las lesiones del canal de parto, ¿cierto? Lesiones, traumas, desgarros, se debe revisar nuevamente la placenta y la membrana, esto para ver si quedaron restos al interior. En caso de que la hemorragia se produzca después del alumbramiento, corroborar en el registro u hoja de atención del parto que se ha revisado tanto las membranas así como la placenta y obviamente constatando su integridad. Esto lo recalca mucho aquí los autores. Ahora, si no se está seguro de la revisión previa de la placenta y la membrana, realiza una exploración manual del útero. La exploración manual del útero también permite realizar el diagnóstico de inversión y de rotura uterina. Si la pérdida sanguínea es significativa, se recomienda solicitar pruebas cruzadas y una analítica completa con pruebas de coagulación, además de requerir plaquetas sanguíneas. Y esto ya lo veremos en el tratamiento. Entonces tenemos tratamiento farmacológico y tratamiento no farmacológico. Entonces las intervenciones farmacológicas van dirigidas hacia qué? Hacia el control inmediato de la pérdida de volumen sanguíneo.
esa hipovolemia. Entonces, con la finalidad de mitigar el riesgo de choque hipovolémico. Entonces, los uterotónicos son usados ya que aumenta la contractilidad y el tono uterino. Los fármacos de primera elección son ¿qué? La oxitocina y la ergometrina, puesto que su inicio de acción es de 2 a 3 minutos, o sea, un inicio bastante rápido. Entonces, vamos a ver que tenemos otra alternativa que es misoprostol, con una dosis de 100 a 1000 microgramos sublingual o rectal. Ahora bien, con respecto al tratamiento no farmacológico, bueno, en la literatura se listan diferentes alternativas, tomando como primera medida la reposición de líquidos como cristaloides y o hemoderivados. Aquí se los pongo en la imagen. Según las pérdidas, se recomienda la administración de plasma fresco congelado y glóbulos rojos. Y se debe canalizar una vía periférica con un catéter pues, de gran calibre, más o menos unos 16-18, de uso exclusivo para transfusión de los hemocomponentes. En caso de emergencia, se ameritan 2 unidades de glóbulos rojos. Esto siempre es importante tener la disponibilidad de estas bolsas globulares. Ahora, para controlar la diuresis, esto es muy importante, ¿cierto? Controlar la diuresis a través de una sonda Foley. El vaciado vesical favorece que la contracción uterina, el volumen diurético adecuado es de mayor a 30 mililitros por hora. Ahora, también el balón Bacri, que está en la parte superior de las pantallas, es un dispositivo de silicona mínimamente invasiva que se utiliza en el taponamiento uterino. Tiene una doble luz, primero para vigilar y cuantificar el sangrado uterino. Aumenta la presión del parénquima y la vascularización uterina. Esta debe llenarse con solución salina hasta producir suficiente taponamiento. Este método ha demostrado una eficacia del 90% durante las primeras 12-24 horas. Así que su uso está bastante recomendado aquí por los autores. Ahora bien, con respecto al tratamiento del shock hipovolémico, ¿cierto? Durante el manejo del shock, se debe realizar una resucitación sistémica. En primer lugar, se debe asegurar que la vía aérea, importante, a través de que la intubación endotraqueal y se debe verificar el riesgo de aspiración. En segundo lugar, se canalizan 2 accesos venosos, ¿cierto? De gran calibre para administrar ¿qué? Líquidos de forma intravenosa y se aportan 1 o 2 litros de volumen durante la primera hora con vigilancia estricta de los signos vitales. Ahora bien, las soluciones utilizadas son principalmente los cristaloides, como vemos, pero también pueden utilizarse coloides y la sangre. Por último, se deben administrar fármacos, como por ejemplo son vasopresores, como la desmopresina, uterotónicos, como la oxitocina, y si estos medicamentos son ineficaces, entonces ya se administra, por ejemplo, suprostone, más o menos 500 miligramos, son los que recomiendan los autores por 1 hora, y adicional el bicarbonato, obviamente el bicarbonato de sodio para contrarrestar la acidosis láctica. Ahora bien, con respecto a la prevención, les mencionaba al inicio, ¿cierto? Que aquí los autores dan una serie de recomendaciones. ¿Para qué? Para la prevención. Entonces, en cuanto a la revisión de las diferentes literaturas, vamos a ver que han demostrado que la única manera efectiva para prevención de la hemorragia postparto es el manejo activo del tercer periodo. Entonces, claramente va a estar sustentada bajo el nivel de qué? De una evidencia A. O sea, realmente hay una evidencia clara, concisa de que, bueno, nosotros hacemos un manejo, una prevención, ¿cierto? Correcta en el tercer periodo, se disminuye considerablemente el riesgo de hemorragia postparto. ¿Qué tanto? Bueno, en gestantes de alto riesgo, por ejemplo, para hemorragia postparto, estas se redujeron en un 62% el riesgo de hemorragia o de la pérdida de sangre. Ahora bien, con respecto a las mujeres con cesárea, o con riesgo de cesárea, esta se redujo en un 66% y también la transfusión de sangre que se redujo entre más o menos en un 80%. Entonces, el manejo activo del tercer periodo consiste en la aplicación de intervenciones que facilitan la expulsión de la placenta, aumentando las contracciones uterinas, acotando pues, los tiempos para prevenir la hemorragia postparto por atonía uterina. Ahora, la tercera etapa, ¿a qué se refiere? Bueno, la tercera etapa del parto es el intervalo de tiempo que comprende desde el nacimiento del niño hasta la expulsión total de la placenta y de sus membranas. Entonces, aquí pues, los autores recomiendan entonces siempre una maniobra efectiva, ¿cierto? En la prevención de la hemorragia con un manejo claro, activo del tercer periodo, porque ya vimos que claramente que mejora el riesgo considerablemente de hemorragia postparto. Entonces aquí está la bibliografía de los autores. Muchas gracias.